Bueno, vamos a empezar por un tema que a mí me dejaste de piedra. ¿Qué pasa con los dinosaurios? Tú dices que no existen, no existieron los dinosaurios. A ver, realmente no. No existieron los dinosaurios tal y como nos dicen y así. Realmente se descubrió Sí. ya a principio, cuando empezaron a salir, que eran falsificaciones. De hecho, hubo juicios y todo, porque tenían como peleas al final. Luego es como tú tienes la primicia y empezaban a juntar huesos y formaban un nuevo ser. Y claro, tú eras el primero en publicarlo y siempre ganabas más. La gente quería irlo a verlo más. Entonces, luego empezamos a revisar lo que es la historia, de dónde viene todo esto y así. Esto viene ya de atrás, viene de Robert Plot, era un jesuita, y que fue el primero en sacar los dibujos de los dinosaurios y así. Entonces, todo esto viene de atrás, ¿y qué es lo que ocurre? Que realmente, si nos paramos a reflexionar y así, es como Robert Plot, también de ahí viene el complot. De cuándo se están organizando para engañarnos. Wow, Ahí lo tienes. wow. Entonces, ¿qué pasa? Este jesuita lo que hizo fue realmente crear esos dinosaurios, pero se ve como son homólogos a los que ya conocemos. Hizo uno parecido a la jirafa, uno parecido al hipopótamo, uno parecido al... etcétera, etcétera, ¿entiendes? Entonces es cuando empiezas a ver, uy, ¿qué es lo que ocurre? Entonces te empiezas a hacer muchas más preguntas. Yo esto no lo pude confirmar, toda esta información la fui descubriendo poco a poco, pero no la pude confirmar hasta que fui atando más cabos. Por ejemplo, yo ya sabes que todo lo confirmo con primado negativo, y por eso la historia está en que para mí algo no es veraz o no me atrevo a decir que es veraz hasta que no encuentre un buen primado negativo de esta información. Y de la farsa de los dinosaurios tengo muy buen primado negativo, no uno ni dos, tengo muchos de que es una farsa. Entonces, te voy a decir dos buenísimos. Uno, que es en una de las últimas películas de Jurassic Park, en el cual cuando va a enseñarle los dinosaurios, es en una de las de Chris Pratt, ya, no es en las antiguas. Claro, Y claro. cuando va a enseñarle los velociraptores y así, le dice la chica, sí, no me acuerdo exactamente cómo le dice, pero le dice, sí, es un efecto parecido a lo que hace la NASA. Es un efecto de sorpresa, es decir, que te impacta mucho cuando te lo enseñan. Y yo cuando escuché eso dije yo, ¿cómo lo comparan con la NASA y con el efecto que te hace en la mente? Me quedé, ¿sabes? Muy impactado. Y dije yo, déjame buscar primado negativo de esto, porque esto fue cuando yo empecé a investigar sobre todo esto, porque veía todas las pruebas, ¿sabes? Que el primero en dibujarlos fue un jesuita, que después todo era Robert Plot, que está también metido lo de los círculos de las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empecé a ir para atrás y dije yo, bueno, recuerdo un capítulo de dinosaurios en 1992, Sí. y el capítulo completo iba sobre eso, paleontología. Entonces dije yo, bueno, déjame verlo. De principio a fin, se están riendo de ti y venden la paleontología como si fuera un curso de la teletienda. En serio, ¿eh? No es broma. Yo, Entonces, dime. ¿por qué se haría algo así? ¿Y por qué reptiles? Es que esto es lo curioso. Esto es lo curioso. Bien, rematando con eso y vamos a eso. Precisamente en ese capítulo de dinosaurios te lo dejan bien claro, que es como de la teletienda, y realmente lo vimos. También te voy a poner otro ejemplo que es muy conocido por la gente para que la gente lo vea. ¿Quién era el que más dinero ganaba siempre en Friends? Era el paleontólogo, era Ross. Ross era el que tenía el puesto de trabajo y que realmente, al final, como se ponía a debatir con Phoebe, si os acordáis, Phoebe era la que dijo varias veces, una, que lo del alunizaje fue una farsa, lo dijo en un primado negativo excelente, y dos, que quién había colocado los fósiles de dinosaurios ahí. Wow. Esto lo dice Phoebe. En Friends. Friends, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de que miramos todo ese primado negativo, que el de dinosaurios es una barbaridad de principio a fin, cómo te enseñan que es un tongazo, pues, ¿qué es lo que ocurre? Yo ya entonces digo, vale, esto tiene que ser, porque ya está en mi ámbito y mi ámbito me lo confirma. Y me puse a ver más, entonces me vi más pruebas y empecé a ver por eso que admitían que en los museos los huesos que te enseñan son pintados porque los otros los tienen que guardar para que no se dañen, otros te dicen que no, que es porque tienen algo de radiación y para que la gente no se contamine con esa radiación. Entonces te ponen huesos pintados, imitaciones.
Entonces yo empecé a chirriar y dije yo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos mismos admiten que no tienen un esqueleto completo, David? Ninguno. Sí. Eso te lo admiten, Ninguno. Ninguno, hostia. Y entonces, pero si tú dices que sí existía otra cosa, no dinosaurios, sino otra cosa. Claro. Entonces, vamos a ir emergiendo hacia esa pregunta con la que me dijiste antes. ¿Por qué? ¿Por qué esconder lo de los dinosaurios y por qué engañarnos con algo tan, digámoslo así, flagrante, como lo de la Tierra recta, etcétera, etcétera, y así? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Realmente esto les sirvió, para verificar la historia que tenían de la evolución. Por eso, date cuenta, el primero en hacer estos dibujos fue Robert Plot, el jesuita. Todos ellos al final fueron los que sacaron después, a continuación, la teoría de la evolución, etcétera, etcétera, que venimos del mono, para corroborarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto les daba veracidad. Darwin y toda la orgía de jesuitas y de... Exacto. Entonces, esto apoyaba eso, que todo iba evolucionando porque te sacaban todos los dinosaurios y cómo iban evolucionando, y unos vuelan y otros tienen el cuello largo para adaptarse a comer hojas, etcétera, etcétera. Nadie duda de la adaptación, eso es algo que hemos podido demostrar y que se puede ver empíricamente. Ahora, la evolución se ve que no, porque hay muchos factores que demuestran que no, como el gen FOXP2, como que no hay eslabones perdidos, es decir, ¿dónde está el intermedio del mono que viene junto nuestro? Y dicen, no, es que mataron a todos. Ya, claro, y no hay ninguno que siga evolucionando ahora, ¿no? Sí, claro, y el mono sigue siendo mono, ¿no? Ya. Exacto. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tú dices? Esto no solamente le valía para validar la teoría de la evolución, sino que también les valía para el hecho de meternos miedo a nosotros, como hacen siempre, como con un posible impacto de asteroide y también con que hubiera dinosaurios, porque esto lo tenemos hablado varios compañeros y así. Los dinosaurios a todos nos metieron mucho miedo, sobre todo con las películas de Jurassic Park. Todos lo recordaremos y así. Y todos al final en la oscuridad y cuando escuchábamos algo parecido al sonido del velociraptor o algo así, ya tienes esa paranoia dentro y así. Y luego también, ahí está lo más profundo, que es a lo que fuiste tú y me encantó, que es el hecho de, ¿por qué reptiles? Y tú date cuenta, ¿quiénes decían que dominaban la Tierra antes que nosotros? Los reptiles realmente te están diciendo la verdad. Pero otro tipo de reptiles. Exacto. Los reptilianos, que es muy distinto. Entonces, claro, al final te están diciendo la verdad también, que realmente gobernaban los reptiles. Lo que pasa es que no eran esos, eran otros. Y empieza por D. Exacto. Los dragones. Exacto, hermano.